Hey, ¿qué pasó mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video vamos a aprender a pintar con los colores fluorescentes del maestro Hugo Mac. A lo mejor ya lo vistes en el video pasado, pero de todos modos aquí te lo muestro. Es un trabajo muy bonito que hicimos sobre una patineta usada. Y bueno, aparte de aprender a usar estos tonos, estos colores, también te quiero mostrar cómo pintar. Déjenme ver dónde lo puse, aquí está. Quiero mostrarles cómo transferir una imagen a una superficie con un simple gis. Este gis es para pintar en los pizarrones de las escuelas y con este vamos a transferir la imagen en esta patineta. Si no te quieres perder este video, ya sabes, dale like, suscríbete y vamos a darle, papá. Y bueno, mis hermanos, para comenzar este proyecto que vamos a pintar con los colores fluorescentes del maestro Hugo Mac, la vamos a lijar con una lijadora orbital, le vamos a echar primer, le vamos a echar color blanco y pasamos a la parte donde vamos a transferir la imagen con un gis, ¿vale? Entonces vamos a terminar esta parte y regresamos en un momento. Transferir la imagen, vamos a hacer algo que ya tenía tiempo que no hacíamos en el canal. Les voy a mostrar una forma de transferir una imagen a una superficie blanca. Esta forma de hacerlo ya lo había hecho en unos videos pasados, pero para toda la gente nueva, para toda la banda nueva que está iniciando en este arte, les voy a mostrar cómo transferir la imagen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner unas hojas en color blanco. Yo lo hago así, a mí me funciona así. Le vamos a poner 4 hojas obviamente al tamaño de la patineta. Si tuviera otra forma, le pondríamos las hojas a la forma que lo vamos a transferir. Le vamos a poner masking para pegar las hojas. Vamos a recortar en este caso la forma de la patineta. Ya que tengamos nuestras hojas pegadas y con la forma de la patineta, nos vamos a ir a la computadora, vamos a agrandar la imagen. Ahorita yo ya hice una imagen y la uní con otra para hacer el diseño y lo vamos a calcar con un lápiz. Ya que tengamos calcada la imagen en nuestras hojas, vamos a regresar aquí a la patineta y le vamos a poner esto. ¿Qué es esto? Esto es gis. Aquí en México lo conocemos como gis. Es para pintar en los pizarrones. ¿Por qué les comento esto? Porque en los videos pasados donde yo había comentado que transferimos la imagen con los gises, mucha gente me pregunta qué es. En otros países se llama diferente, en unos se llama tiza, pero para ser más específico, el gis aquí en México se utiliza para pintar en los pizarrones. Este lo venden suelto, lo venden en 2 pesos cada gis y lo encuentran en cualquier papelería. Entonces vamos a hacer todo lo que te acabo de mencionar y regresamos a transferir la imagen para que tú veas y aprendas cómo se transfiere una imagen a una superficie blanca con un gis, unas hojas y tantito masking. Entonces vámonos a hacerlo.
listo, mis hermanos, como ven ya cortamos lo que es la hoja en forma de la patineta, más que nada para hacer como un trabajo un poquito más exacto. Y les quiero mostrar la imagen que ustedes ya vieron en la patineta. Es esta imagen, la que yo descargué de Google. No se dice Google, se dice Como ven, está muy bonita, más que nada por los colores fluorescentes. Y descargué esta imagen parecida a nuestra patineta. Obviamente lo edité, recorté y sobrepuse la imagen y la recorté también para que ya nos quedara de esta forma, ¿vale? ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. Entonces de aquí vamos a agarrar nuestro diseño. Vamos a agarrar lo que es el papel. Lo vamos a poner aquí en la computadora. Vamos a acercar lo que es la imagen. Esta no vamos a usarla, vamos a usar la otra. Miren, que la otra se ve un poquito más clarita. Lo vamos a calcar, aquí se ve, miren, aquí se ve. Lo vamos a calcar con el lápiz. Y ya después de eso le vamos a aplicar lo que es el gis en la parte de atrás. Vamos a hacer esto que les acabo de comentar y regresamos en la parte donde aplicamos lo que es el gis y transferimos la imagen. Mis hermanos, como ven ya transferimos la imagen. Obviamente nada más marcamos las partes más fuertes como guía. Y ahora lo que vamos a hacer es voltear nuestra hoja. Y ahora sí, aquí está lo que es el gis. Este se lo vamos a poner en toda la parte de atrás. Se lo vamos a tallar. Como ven, ya acabamos de aplicarle lo que es el gis. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la parte de arriba de la patineta. De aquí se nos ensució un poco, pero no importa. Lo vamos a tratar de colocar exactamente donde va. Aquí también se nos rompió tantito porque se mojó, no sé ni por qué se mojó. Y a la hora de pasar el gis, pues el papel estaba aguado y se rompió fácilmente. Entonces ya que colocamos la hoja con nuestra imagen que ya calcamos en la computadora y con el gis en la parte de atrás, vamos a pegarle masking y le vamos a pasar una pluma. ¿Por qué una pluma? Porque la punta es más dura y esto va a hacer que marque mucho mejor lo que es el gis y transfiera mejor la imagen. Entonces vamos a ponerle masking, vamos a colocarlo bien y vamos a pasarle la pluma ya para transferir nuestra imagen. Y ahora sí ya transferimos lo que fue la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el papel, obviamente. Y va a quedar un poquito sucio, pero la imagen va a quedar marcada. Vamos a quitar el papel. Y como ven ya quedó la imagen transferida. Ustedes van a decir, ¿por qué haces tanto rollo si puedes ir a sacar una ampliación, una copia? Pero bueno, eso te quitaría un poquito más de tiempo. ¿Puedes poner un calca? Claro que puedes poner un calca, pero el problema de los calcas es que te deja muy manchado. Entonces, por eso te comenté hace rato que es sobre una superficie blanca, porque si tú pones el calca te va a manchar y si tú quieres hacer unos colores claros como los que ahorita vamos a hacer, pues al final se van a ver estas rayas. Por eso lo hacemos con gis, para que quede bien marcado y no quede manchado como lo hiciera el calca. Bueno, espero me explique, espero me entiendan. Ahora ya nada más vamos a agarrar un trapito y le vamos a quitar el exceso. Ok, incluso le podemos aplicar desengrasante. Y como ven mis hermanos, ya quedó la patineta con la base blanca, porque le vamos a echar unos colores claritos.
Y bueno, mis hermanos, ya que aprendieron a transferir una imagen con el GIS, espero les haya gustado este tip. Acá entre nos, este tip solamente se lo pasan en las escuelas de aerografía. Maravillosa jugada. Vamos a trabajar con las pinturas del maestro Hugo Mack. Aquí las tenemos aquí en la mano. Son pinturas fluorescentes, son pinturas de base agua, pero tienen una pigmentación bastante buena. Vamos a trabajar con estos colores. Vamos a trabajar también con el blanco, con el negro. En el transcurso del video te los voy a ir mostrando. Ya tenemos nuestra guía, ya tenemos los colores. Vámonos por el aerógrafo. Y ahora sí, vamos a empezar a pintar este trabajo. Ya tenemos todo nuestro material listos para empezar a pintar. Ahora sí vamos a persignarnos para que nos salga bien este trabajo. Lo primero que vamos a hacer, yo creo que vamos a fondear de color gris las partes que van más oscuras, más que nada para agarrar como una guía, y al final le vamos a echar un color más oscuro, le vamos a aplicar lo que es gris en el ojo, y en las partes más oscuras, como ven aquí yo ya preparé un gris, pusimos esta hoja para probar nuestros colores, ya le aplicamos la pintura a nuestro aerógrafo. Ahora sí vamos a pintar y de ahí vamos a ir avanzando en el trabajo. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Como te diste cuenta, aplicamos lo que es el color gris y solamente fue como un pequeño difuminado sin marcar fuerte, nada bueno más que lo que son las cuarteaduras aquí de la frente, pero de ahí en fuera fue todo difuminado. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a meter los colores fluorescentes. Yo creo que vamos a empezar de aquí: rosa, naranja, lo que es el amarillo limón, lo que es el verde, el azul, el morado, y aquí lleva un poco de color carne. Ahí hacemos otra pequeña pausa para ver cómo va este trabajo. Y bueno, mis hermanos, como ven, vamos en la parte amarilla. Nos falta todavía bastante, pero ya empieza a dar forma este trabajo. Aplicamos lo que es el amarillo en la parte del medio, en la parte del pelo, porque en la parte de arriba va a llevar un color verde, que es el de aquí abajo. Vamos a aplicar el verde aquí a la mitad, vamos a aplicar azul y morado. Creo que vamos bastante bien. Obviamente le falta mucho detalle porque esto no se va a quedar así. Aquí le faltan algunas sombras naranjas, las sombras negras, las sombras verdes. Entonces falta un poquito más de trabajo, porque si lo dejamos así pues se va a ver muy plano, muy caricaturesca la imagen, y lo que queremos es que se vea un poquito más real. Entonces vamos a hacer los siguientes pasos, como te lo había comentado ahorita: el verde, el azul, el morado, y vamos a empezar a detallar ya la parte rosa, la naranja y así, ¿vale? Le vamos a adelantar un poquito, y de todos modos, si ustedes tienen alguna duda, en la parte de aquí abajo déjenme sus comentarios y con todo gusto saben que les voy a responder. Vamos a continuar, vamos a avanzarle otro poquito y nos detenemos para seguir explicando el procedimiento. Entonces vamos a aplicar los colores faltantes. Listo, mis hermanos, ya acabamos de aplicar los colores fluorescentes. La verdad es que está quedando bastante bien. Aquí, como ven, aplicamos amarillo y aplicamos el color verde. Después lo que vamos a hacer, para darle un poquito el efecto de pelo, vamos a agarrar un X-Acto y vamos a empezarle a raspar como si fuera el pelo. Ok, y así le vamos a empezar a dar la textura de pelo. No sé si se alcance a ver,
Creo que no, ahí se ve un poquito mejor. Y bueno, le vamos a aplicar otra vez el color amarillo en la parte de arriba y va a resaltar un poquito más. Vamos al otro cuarto donde está un poquito más oscuro y te voy a mostrar cómo se ve con la luz negra. Ok, aquí no está totalmente oscuro, pero sí está un poquito más que en el taller. Perdón por el tiradero, pero bueno, es el cuarto que encontré un poquito más oscuro. Lo que vamos a hacer es ponerle la luz negra. Ahí está. Y fíjense cómo brillan estos colores de la marca Hugo Mac. Ahí va. Miren cómo resaltan los colores. Te lo vuelvo a repetir. Obviamente le falta mucho a este trabajo, pero vean qué bonito se ve. Con la pigmentación bastante buena. Vamos a seguir trabajando. Le adelantamos otro poquito y vuelvo a parar para explicarte qué fue lo que hicimos. Entonces, vamos a seguir pintando, banda. Y bueno, mis hermanos, espero les haya gustado este video y espero hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, pues regálame un like, regálame una suscripción y dale a la campanita para que no te pierdas los próximos, ¿vale? Y bueno, antes de despedirme, quiero mandar a saludar rápidamente porque son varios saludos a mi buen amigo Ricardo Ron, que es aerografista y tatuador, al buen Francisco Ernesto desde Chile, al buen Homer, al buen Mike Pulsomagnético, un fuerte abrazo, amigo, a Fernando Vázquez desde Argentina, al buen Héctor desde Costa Rica, a mi amigo Luciano Angelina desde Monterrey, un fuerte abrazo, amigo, un fuerte abrazo a Saib Sep Machete, un fuerte abrazo a mi amigo Jim Cerón del canal de YouTube Jim Cars,
A mi buen amigo Centaurus Air Graphic, un fuerte abrazo, amigo, un gustazo haberte conocido. A mi buen amigo Juan Contreras, que ya tenemos bastantes años de amistad a través de Facebook. Al buen Manuel Vázquez hasta Jalisco. A Marín Teddy desde Ecuador, un fuerte abrazo. A Samus desde Ciudad Juárez, Chihuahua, un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo a Abraham Maldonado. Un fuerte abrazo a Chuec Galactic. Un fuerte abrazo a Alexis Ávila, a John Martínez. Un fuerte abrazo también a Mark Anthony desde Buenos Aires, Argentina. A Adrián Fernández desde Jalisco. A Francisco Barajas desde el DF, desde la CDMX. Al buen Arte de Sanís. Al buen Ramsey Ángeles. Todo el éxito, mi hermano, muchas gracias. A mi buen amigo Víctor Maldonado, aerografista. Y de hecho quien me regaló esta bonita imagen, esta bonita escultura de un monito con una patineta y aerografía en la parte de aquí abajo. Un fuerte abrazo, mi buen amigo Víctor. Y bueno, mis hermanos, te lo vuelvo a repetir. Espero hoy hayas aprendido algo nuevo. Y bueno, ya no te quito más tu tiempo. Ya sabes, mi nombre es Oscar Hernández. Y a seguir pintando, banda. Bye, bye.